Primero que todo, mi nombre es Yajaira Hernández, vivo en Costa Rica, en San José, Sabana Sur. Mi profesión, administradora de empresas, estudié publicidad también. Sin embargo, más allá de una profesión, considero que el Señor me llamó por un servicio. Muchos de nosotros somos llamados porque, no sé si decirlo así, si desde pequeños el Señor nos pone una inquietud a querer servir. Sin embargo, a muchos durante la vida, la niñez, la adolescencia, como que vamos perdiendo el interés a servir por las cosas del mundo. Y sobre todo cuando uno entra a la etapa de universidad, se olvida a veces de que existe Dios hasta que ya empieza uno a pegar como un abejón de mayo por todo lado. Pega uno entre paredes, situaciones, problemas familiares. Y es cuando, por lo menos en mi caso, me di cuenta de que después de tantas situaciones, tantos problemas, que solamente había una salida a la vida y que realmente el verdadero camino, como dice la palabra de Dios, es Jesucristo nuestro Señor, que es el único que sí nos entiende, que nos comprende, que nos lleva a feliz término. Y con todo esto fui entendiendo que mi vida debía ser encaminada hacia Él. Sin embargo, eh, muchas personas tal vez creen que cuando hay un sacerdote, una religiosa, un misionero, es porque nació así y ya no, como dice la palabra de Dios, no todos nacen, unos son hechos, otros deciden entregarse por amor a Dios, porque le conocen y deciden entregarse. Yo considero que mi caso fue, le conocí y él me sedujo y de esa forma pues actualmente soy hermana misionera, comunidad madre del Perpetuo Socorro. Somos una comunidad que sirve en la intercesión al rescate de las almas, oramos con Jesús sacramentado, rezamos el Santo Rosario porque recordemos que también no puede haber Jesucristo sin su Madre Santísima, no puede haber una religiosa, un sacerdote, si no va acompañado de la Madre Santísima, que es la Virgen María. Y bien, contarles que al principio de mi vida o cuando fui joven, niña, me acuerdo que estuve en la infancia misionera, cuando iban a misionar, varias personas iban a las comunidades, tocaban puerta por puerta, y cuando llegaron a mi casa se les abrió la puerta, entraron, empezaron a evangelizar, y yo le pregunté, me acuerdo que tenía como 9, 10 años, le dije a la señora que yo quería ser catequista. Yo recién había terminado la primera comunión. Y ella me dijo, estás muy pequeña, pero hay un grupo, se llama la infancia misionera. Y empecé en la infancia misionera, ya como a los 11 años. Me acuerdo que ya empezaba yo a cuidar a los niños de la infancia misionera, aún yo teniendo 11 años. Como a los 13 años me dieron la oportunidad de ser catequista para primera comunión. Sin embargo, empecé ya a esa edad también en la pastoral juvenil. Y tuve que tomar una decisión, o la pastoral juvenil o la catequesis. Entonces decidí servir en la pastoral juvenil. Y ahí estuve por mucho tiempo. Considero que estos grupos me ayudaron bastante a mantenerme, sobre todo porque cuando uno empieza a conocer un poquito del Señor, tiene que dar testimonio. Pero mi encuentro más importante con el Señor, la forma en que considero que empezó a seducirme, fue más adelante cuando en 1999 empecé a asistir a una comunidad que es la comunidad en la que actualmente estoy, donde habemos laicos también, consagrados y laicos. Y en esa comunidad el Señor me empezó a enseñar de su palabra.
era como un curso de Biblia, entonces íbamos y gracias a la misericordia de Dios, algo que me ayudó mucho es que fui perseverando. Nunca perdía de asistir a una reunión, siempre estaba presente. Eso considero no es mío, sino es algo que el Señor me regaló, la perseverancia, y es algo muy importante que cada uno de nosotros debe desarrollar, la perseverancia, dejar que el Espíritu Santo lo haga en nosotros. Porque cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros, Él hace la obra en nuestra vida, pero debemos dejarle. Cuando hay perseverancia en una persona, se desarrollan otras gracias y otras habilidades. Y con el tiempo empecé a conocer de la palabra de Dios, empecé a comprender que solamente tenía a Jesucristo realmente, que podía tener a mi papá, a mi mamá. Siempre viví con ellos hasta hasta el momento en que me consagré, que ya me vine para la comunidad. Pero uno puede tener amigos, hermanos, novio, papás. Sin embargo, el único que lo llena todo es Jesucristo. Es el único que realmente está siempre con uno. Es el único que lo entiende, es el único que te comprende, es el único que realmente te dice, te amo y te ama. Él no es de paja, Él es verdadero. Y cuando nosotros comprendemos eso, y por lo menos cuando yo lo llegué a comprender en mi vida, entendí que solamente Él, que no hay personas, que no hay cosas, que a pesar de que yo tenía mi profesión, no me llenaba eso, que podía estar en un lugar con mucha gente y sin embargo me sentía vacía. Hasta que encontré la palabra de Dios, que es el mismo Jesucristo que nos habla a nosotros, el mismo Padre eterno que nos habla, y que al decirnos tantas cosas va seduciendo nuestra alma. Igual que probablemente muchas jóvenes que le dieron el sí al Señor, y muchos también jóvenes que hoy son sacerdotes, llevamos una vida normal, lo que uno llama normal en el mundo. Teníamos nuestros estudios, nuestros amigos, nuestras cosas, y sin embargo éramos vacíos. Hasta que Jesús realmente llega a nuestra alma y nos dice, aquí estoy. Y probablemente, y por lo menos fue mi caso, planes y lo que uno piensa cuando yo era joven, decía, cuando yo tenga 27 años me voy a casar, cuando yo tal cosa voy a hacer tal cosa, y ver cómo Jesús mismo, como lo hizo el Padre amado con la Madre Santísima, le cambió los planes. Y es que uno cree que los planes de uno son los mejores, pero es en el abandono al Señor donde uno descubre que realmente los planes de uno solamente sirven para entorpecerle la vida a uno. Entonces empecé a entender a través de la palabra de Dios de que la Madre Santísima tenía sus planes, y de la noche a la mañana el Padre le cambia los planes a ella. Y sin embargo ella se mantuvo callada y nada más dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No se preocupó por San José, no se preocupó por qué iba a decir la gente, no se preocupó de nada. Y en mi proceso, cuando ya el Señor me pide a través de su Espíritu Santo que sea consagrada para Él, entregarle toda mi vida a Él, entendí y se me venía muchas veces a la mente ese pasaje donde el ángel Gabriel se le presenta a la Madre Santísima. Y yo dije, sí, los planes realmente no, el hombre los hace, Dios es quien los lleva a cabo. Pero el plan de Dios en mi vida era ser para Él y servir para Él. También lo entendí cuando muchas veces me tocaba servir en la comunidad y tal vez mi familia me decía, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya.
Yo decía, no quiero irme, quiero quedarme aquí. Y sin embargo tenía que obedecer porque era mi mamá o que me pedía que nos fuéramos. Tenía que someterme a mi mamá. Y yo no quería. Y con todo eso logré entender algo. Yo decía, si yo me caso, mi vida de servicio no va a ser la misma. A mí me gustaba servir siempre. Es un regalo que Dios me dio, el servicio. Y que tal vez, como a usted también, el Señor le ha dado ese don de servicio. Cuando una persona se casa, y en el caso de la mujer, debe someterse a su marido. Y en el caso de la mujer, cuando el hombre se casa, él lleva, cuando es soltero, lleva una vida normal. ¿En qué sentido? Trabaja, llega a la casa y casi siempre la mamá le tiene la comida lista, la ropa lavada, su vida normal. Se casa y es lo mismo. ¿Por qué? Porque llega a la casa, está la esposa, la comida lista, como si fuera la esposa fuera su mamá. En cambio la mujer, su vida le cambia completamente. ¿Por qué? Pasa de una casa donde tiene a su mamá y que si tiene una responsabilidad, por lo menos en mi caso yo colaboraba, le ayudaba a mi mamá en algo. Igual trabajaba, pero llegaba del trabajo y tenía la comida lista, la ropa lavada. No es lo mismo cuando uno se casa. Cuando uno se casa, tiene que, en el caso de la mujer, lavar, cocinar, aplanchar y hacerlo no solo para una persona, sino para dos. Y no es ya si quiere, es que tiene que hacerlo, es parte de su responsabilidad. Entonces, la vida a la mujer le cambia completamente. Adicionalmente, cuando ya vienen los hijos, casi que la mayoría de mujeres cortan su servicio a la parroquia, a la comunidad donde sirve. Y yo empecé a poner todo eso en una balanza y me di cuenta que realmente, y claro que está iluminada por el Señor, iluminada por el Espíritu Santo, me di cuenta de que no estaba dispuesta a dejar el servicio, que quería servir, que quería entregar mi vida al servicio del Señor para que otros tuvieran vida, por decirlo así. El único que ha dado la vida por nosotros es Jesucristo, pero Dios toma en su misericordia. Y no te preocupes si tal vez eres la más tremenda o el más tremendo de la casa, porque realmente Dios, y por testimonio, Dios toma al peorcito de la casa, es al que elige, es al que le parece bien. Y Dios lo toma a uno y te da la gracia, la capacidad. Uno a veces dice, pero ¿cómo? No hay que preguntarse, no hay que cuestionarse. El Señor lo hace todo. Él es grande y es poderoso. No se equivoca. No se equivoca en lo que elige. No se equivoca cuando elige a una persona. Él es Dios. Y tal vez en la etapa del proceso hubo muchos momentos de dudas, yo decía, no, pero ¿cómo yo si yo soy así y así y así? Y mi pasado que solamente Dios conoce. Yo decía, pero ¿cómo? ¿A mí? Yo decía, no. Y sin embargo, el Señor me llevó a entender que sí, que Él elige lo peor para que se vea la gloria de Él. No ahorita, sino más adelante, si uno se abre a la acción de Él. Pero sobre todo hay que buscarle. Hay que buscarle en la lectura de la palabra de Dios. Si tienes en este momento dudas, no sabes qué hacer, si no sabes si quieres casarte realmente o si quieres consagrarte, entregar la vida a Él, ora, busca la lectura de la palabra de Dios, el rezo del Santo Rosario. Busca contemplarle en el Santísimo Sacramento del altar, porque a Él ahí vivo te va a decir cuánto te ama, te va a decir cuánto quiere que estés a tu lado, al lado de Él.
Y te va a decir también lo que haya decidido Él para tu vida. Es nada más abrirse a la voluntad de Dios. Y como les decía, actualmente pertenezco a la comunidad Hermanas Misionera, Madre del Perpetuo Socorro, y considero que es una gran oportunidad que el Señor me ha dado, una oportunidad de que me eligió por su misericordia, no por mis méritos, me eligió, me ha dado la gracia para seguir adelante, y que siempre habrán situaciones dentro de la comunidad. Sin embargo, Dios al que elige capacita, Dios al que elige le da la gracia. No estamos solos, contamos con la intercesión de nuestra Madre Santísima, contamos con Jesús sacramentado, vivo, presente en el Santísimo Sacramento del altar, el cual podemos comerlo todos los días. Él se hizo Dios vivo para cada uno de nosotros. Es buscarlo. Y si en última instancia decides casarte, igual, el matrimonio es una empresa de Dios. Es la empresa de Dios. Y lo haces bien. Pero como dice San Pablo también, que yo me puse también en el momento en que estaba discerniendo mi vocación, leía la palabra de Dios donde San Pablo dice, no se las digo exactamente, ¿verdad? Como dice, pero dice algo así: yo les recomiendo que no se casen, porque quiero librarles, o quiero aconsejarles de librarles del sufrimiento del matrimonio. El matrimonio es camino a la santidad. Hay adversidades, hay situaciones. La consagración como sacerdote, como religiosa, también es camino a la santidad. Sin embargo, en esta vocación, en este llamado que Dios hace, hay una gran diferencia. En el matrimonio lidia la esposa con su esposo y viceversa. En la consagración lidiamos con nosotros mismos, la lucha contra nosotros mismos. Entonces es más fácil lidiar con nosotros mismos que lidiar, si uno se casa, con el esposo y adicionalmente con uno mismo. Pero es un llamado que Dios hace. Sí te digo, no te cierres a la voluntad de Dios. No le digas, no, yo no quiero la consagración, yo no quiero ser sacerdote, o yo no quiero el matrimonio. No te cierres. Nada más ábrete a lo que Dios tiene. Dile: Señor, he aquí la esclava del Señor, o he aquí el esclavo del Señor. Hágase en mí como tú lo has dicho. Hágase en mí según tu palabra. Y Dios va indicando el camino. Es no preocuparse, es orar, orar y orar, para que el Señor indique el camino, para que Dios nos guíe, para que sea realmente Él quien lleve nuestra vida a feliz término, y logremos estar tranquilos en lo que estamos. Y Dios, cuando la persona hace la voluntad de Dios, Dios le realiza. Dios hace que la persona sienta esa satisfacción, que como todos, con pruebas, adversidades, situaciones difíciles, pero Dios hace que el camino sea llevadero, para que un día podamos estar cara a cara delante de Él, contemplándole cuando ya nos llame a su presencia. ¿Y qué es la meta? Por lo menos mi meta es que un día pueda estar en la presencia de Él, cara a cara, y poder ver a la Madre Santísima y a Jesucristo. Por eso, decídete, Jesucristo te ama y Él te dará la gracia.